Buenas tardes, mi nombre es Juan Valdés. Yo trabajo con el ministerio Reasons for Hope, Razones para la Fe. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona. Es un tema que es controversial, pero es un tema que nosotros como creyentes enfrentamos bastante frecuentemente. Y es el tema de la evolución. Y he titulado esta charla, el Titanic de 2. La embarcación de Darwin se está hundiendo. Todos recordamos la historia trágica del Titanic. El Titanic era una embarcación que los ingenieros aseguraban que no se podía hundir. Era una embarcación a prueba de lo que viniera, no se podía hundir. Era tanta la arrogancia de los diseñadores del barco que el día que naufragó el barco, tenían que hacer una prueba. Una de esas pruebas que se hacen donde todo el mundo va a su estación en el barco, se pone sus salvavidas, se distribuyen como que van a desembarcar en las lanchas salvavidas, pero nadie lo hizo. Cancelaron el evento porque ¿para qué tener una práctica de esa manera en una embarcación que no se puede hundir? Esa era la mentalidad de estas personas y por eso no lo hacían. Además, el barco tenía lanchas salvavidas para 1,000 personas y sin embargo tenía más de 2,500 personas a bordo de la embarcación. Un reportero les preguntó antes de desembarcar cuál era la razón por la cual no tenían suficientes lanchas salvavidas para todos los pasajeros. Y la respuesta fue muy también arrogante. La respuesta fue que esas lanchas salvavidas no eran para los pasajeros del Titanic, sino era para pasajeros de otras embarcaciones que quizás el Titanic tendría que socorrer, pero el Titanic no se podía hundir. Bueno, todos sabemos la historia. El barco que no se podía hundir se hundió. Y los periódicos principales de ese tiempo, el New York Times, por ejemplo, publicó la historia y contó con la suma terrible de muertos de más de 1,200 personas que perecieron, que no tenían que haber perecido, pero por la arrogancia del hombre, el barco se hundió, un barco que no se podía hundir. Esta charla se titula Titanic 2, el barco de Darwin se está hundiendo, y veo muchos paralelos entre las dos historias. Entre los paralelos veo que hoy en día los científicos en gran mayoría afirman que el darwinismo es una realidad. Afirman que el darwinismo está establecido y que nunca el darwinismo va a ser desmentido. Es una embarcación, en otras palabras, que no se puede hundir. Lo que me parece sumamente interesante es que hay un número, sí, una minoría, pero hay un número creciente de científicos que están abandonando la embarcación. Estos científicos están abandonando la embarcación porque han considerado que el darwinismo, ese modelo, no responde a las preguntas de una manera satisfactoria. No estoy hablando de científicos cristianos, estoy hablando de científicos, algunos ateos, otros agnósticos, escépticos, pero tienen algo en común. Están seguros de que el darwinismo no es la respuesta para la pregunta de los orígenes y lo están abandonando, pero siguen siendo la minoría porque la gran mayoría de los científicos están en un barco que se está hundiendo y están diciendo que no se va a hundir, no se van a bajar. Les es imposible bajarse para ellos sin desacreditar sus carreras y todo lo que llevan tantos años enseñando. El problema es que cuando la embarcación de Darwin choca con los icebergos de las aguas congeladas de la verdad, no puede sobrevivir. El icebergo de la verdad es algo que el barco no puede tolerar. Y cuando choca con la verdad, no le queda otro remedio que hundirse. Vamos a estar mirando en esta charla 4 grandes verdades que han causado el naufragio de la embarcación de Darwin. 4 grandes bloques de hielo, 4 grandes verdades que son insuperables desde la perspectiva de Darwin. Pero primero quiero hacer una aclaración importante.
tenemos que distinguir entre microevolución y macroevolución, porque muchos creyentes están confundidos en este tema. La microevolución se define como la variación que sucede dentro de las diversas especies y produce muchísimas variaciones observables en las plantas y en los animales. Entre los ejemplos que tenemos los picos de los pinzones en las Islas Galápagos, nuevas cepas del virus, de la gripe, bacterias resistentes a antibióticos, etcétera, etcétera. La microevolución tiene una peculiaridad muy importante y es que no requiere una variación genética que aumente significantemente la información funcional, sino que con la información presente se pueden llevar a cabo las variaciones. Cada año miles de papeles son publicados tratando con ejemplos de la microevolución, o sea, la variación dentro de las especies. Y hay un error muy común que nosotros los cristianos cometemos, y es que despedimos la microevolución junto con la macroevolución. Es un error decir que la evolución es una mentira. Es un error decir que la evolución no existe. Es un error negar que la evolución ocurre. Lo que tenemos que hacer es aclarar la terminología para que quede claro lo que es que nosotros creemos y lo que no creemos. Lo que es verdad y lo que no es verdad. Porque cuando usted entra en un campus académico, en el mundo académico, y usted dice que la evolución no existe, usted está hablando en chino. Usted es una persona que va a ser rechazada como un tonto, un necio, una persona. ¿Por qué? Porque hay volúmenes y volúmenes de información, bibliotecas llenas de papeles y de ejemplos de que sí ocurre. Además, entiéndame algo, el hecho de que hayan cambios pequeños y variaciones dentro de los parámetros de cada especie no es una afrenta a la verdad del Evangelio, no es una afrenta a las Escrituras, no es una afrenta a Génesis. Por el contrario, es un beneficio, es una peculiaridad del diseño que perfecciona el diseño de Dios. Si Dios hubiese creado la vida y la naturaleza estática, que cualquier cambio de temperatura o cualquier cambio de alimentación barriera con la creación, hubiese sido un diseño demasiado rígido y no hubiese sido un buen diseño. Sin embargo, Dios nos diseñó con la capacidad de adaptación, adaptándonos a los cambios en el medio ambiente, adaptándonos a los cambios alimenticios. Eso es microevolución y con eso no tenemos ningún problema. Ahora, en esta aclaración vale establecer que hay una parte de la evolución que sí negamos. Es la macroevolución. Micro es pequeño, macro es grande. Negamos la macroevolución. La macroevolución es la teoría de que todos los seres vivientes que observamos hoy evolucionaron de forma más simple a través de billones de años. Es la hipótesis de las moléculas que llegan a ser hombres y mujeres y todo lo que existe hoy en la Tierra. ¿Cuántos ejemplos tenemos de eso? Ninguno. Nunca se ha observado la macroevolución, perdón. ¿Por qué? Porque la macroevolución requiere cambios genéticos que sí requieren aumentos significantes de información funcional. Y no hay ningún mecanismo que nosotros conozcamos, biológico o genético, o químico o bioquímico, que genere información funcional significante, nueva, para provocado por una mutación o un cambio. Eso no sucede en el mundo natural. Y hay un error. Nosotros cometemos el error a veces de despedir todo. Toda la evolución es mala, cuando realmente la microevolución es buena. Pero el otro lado también comete un error. El error de ellos es decir que la macroevolución es verdad, de moléculas al hombre. La ameba se convirtió en un gusano, el gusano le salieron paticas,
salió del agua y a algunos le salió pelo y a otros le salieron plumas y salieron volando y tenemos las aves y los animales y eventualmente todo lo que existe con vida. Ellos dicen que eso es verdad y cuando uno le pide qué evidencia tienen, van al lado de acá y abren la gaveta de evidencia para la microevolución. Y te dicen, mira la cantidad de evidencia que tenemos. Claro que la evolución es verdad. No le permitan ese error. Porque te están queriendo comprobar una hipótesis que no tiene evidencia, usando la evidencia de otra hipótesis que sí tiene evidencia. Con esta, la microevolución, estamos de acuerdo. Con la macro, absolutamente no. Porque la palabra de Dios dice que Dios fue el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿cuáles son las cuatro verdades devastadoras de la embarcación de Darwin? La primera verdad es que el universo tuvo un comienzo y su causa es una causa personal. Eso es devastante para la teoría de Darwin. La segunda verdad es la evidencia de un diseño inteligente. El diseño inteligente va en contra de las premisas fundamentales del darwinismo. La tercera verdad, hay evidencia de una arquitectura global. Eso también va en contra de las premisas fundamentales del darwinismo. Y la cuarta verdad es la evidencia de ingeniería biológica. Y permítanme en los próximos minutos explicarles estas verdades que tanto estrago han causado a la embarcación de Darwin. Comencemos con la primera verdad. El universo tuvo un comienzo y una causa personal. Eso va contrario de la teoría de Darwin, que siempre, hasta muy recientemente, afirmaba que el universo era eterno. Pero, como ya no se puede afirmar eso con certeza alguna, pues entonces ahora afirman que el universo vino de la nada. Un universo de la nada. Ese es tema para otro día, pero basta con decir que de la nada, nada procede, nada viene. Ahora, vamos a hacer un ejercicio aquí racional. Vamos a considerar las alternativas. Hay algo que nadie puede negar, hay un universo. El escéptico, el ateo, el agnóstico, todos afirmamos que el universo existe porque vivimos en él y hoy estamos y somos parte de él. Pero vamos a comenzar a analizar esto. Si existe un universo, hay dos alternativas para sus orígenes. O comenzó a existir o no comenzó a existir. Esas son las dos alternativas. La teoría de que el universo no tuvo comienzo, que es un universo eterno, es conocido en la ciencia como la teoría del estado estacionario. El universo siempre ha existido. Y por lo tanto, nunca tuvo su comienzo. Sin embargo, la ciencia, no ni siquiera la Biblia, la ciencia no favorece esa postura. La ciencia muy claramente establece que esa postura no es cierta. Tenemos a Hubble, Einstein, Hawking, la cosmología moderna, todos afirmando que el universo tuvo un comienzo. No solo el universo tuvo un comienzo, sino que el universo, el tiempo, el espacio, la materia y la energía, todas comenzaron a existir en el mismo momento en el pasado. Es decir, hay un comienzo muy claro y muy definido. Y entonces, pues, ese es donde tenemos la razón. ¿Cómo fue ese comienzo? No sabemos. Realmente nadie estuvo allí para ese comienzo. La teoría del Big Bang puede que sea la respuesta o puede que no sea la respuesta. Lo que yo les puedo afirmar en esta ocasión es esto. Lo que yo creo del Big Bang es que Dios lo dijo y ¡bang! Fue creado. Sí fue un evento explosivo. Sí fue un evento que provocó un grande movimiento en los astros, en el mundo en que conocemos. Un evento singular. Ahora, ya que establecemos que el universo tuvo un comienzo, seguimos nuestro ejercicio racional. Tenemos que preguntarnos si fue causado o no causado. Es decir, por la ley de la causa y el efecto, todo efecto tiene que tener una causa. Entonces, si el universo comenzó a existir, debería tener una causa, pero hay una alternativa y es que no tenga causa.
Si no tiene causa, es decir, no hay un agente detrás de el origen del universo. Eso en la ciencia se llama generación espontánea. Todo de la nada, sin intervención de ningún agente. Es cómo explicar un efecto sin tener que resultar o tener que depender de una causa. Pero todos sabemos que ya en la ciencia moderna la generación espontánea ya no existe. O sea, dejabas un pedazo de carne afuera en antaños, en el pasado, y al otro 2 o 3 días tenía gusanos. Ah, pues ya ve, eso es generación espontánea. Porque esos gusanos, ¿de dónde vinieron? Se generaron espontáneamente. Hay libros de textos de ciencia que hablan de una generación espontánea. Estos son libros antiguos. Y un experimento que usted podía hacer en su casa para demostrar la generación espontánea. Y el experimento era de cómo generar ratoncitos por generación espontánea. Y había una hoja de trabajo que te decía que tenías que buscar un cántaro o una vasija grande, ponerla en un rincón oscuro de una habitación húmeda, tenías que echarle alguna ropa vieja, echarle agua, mojarlo, echarle algunas piedrecitas y queso. Dejabas eso ahí y virabas al mes, mes y medio, y te ibas a encontrar con ratoncitos. Un montón de ratoncitos pequeños. ¡Wow! Generación espontánea. Pero usted y yo sabemos, y la ciencia descubrió, que no fue generación espontánea, sino el papá ratón y la mamá ratona se juntaron y procrearon y generaron nuevos ratoncitos. ¿Y en qué ambiente les encantó a ellos juntarse? Pues en un lugar oscuro, húmedo, y había hasta comida, queso. Encontraron el paraíso. Nos reímos, pero realmente la generación espontánea no lo cree nadie. De la nada no viene nada. Entonces, si no podemos usar eso como explicación, tenemos que depender entonces de la ley de la causalidad. Y la ley de la causalidad dice que todo lo que es un efecto tiene que tener una causa, un agente, alguien que provoque que sea causado. La ley de la causalidad afirma que en esta disyuntiva el universo tuvo un comienzo y fue causado. Ahora pasamos al último eslabón. Si fue causado, ¿sería causado por un ser personal o por un ser no personal? Queriéndose decir que el agente que causó el universo podía haber sido un ser personal o podía haber sido una energía o una fuerza o magnética o electrónica o a saber de qué, algo que no es personal, sino es algo completamente material. Ahora vamos a pensar en esto. Si el universo hubiese sido creado por una energía o por una fuerza natural, ¿qué observaríamos en el universo? Lo primero que observaríamos es que el universo fuera un universo sin orden, porque el orden es el producto de la inteligencia. Segundo, observaríamos un universo sin inteligencia. El ADN rico en inteligencia e información nunca va a ser producido por vientos y energías. La información viene de mentes pensantes. Y además observaríamos un universo sin moralidad, porque realmente a la energía no le interesa si lo matas o no lo matas. A un viento o una fuerza no le interesa si robas o no robas. La moralidad es algo correspondiente a un ser personal. ¿Y qué es lo que observamos en nuestro mundo? Observamos un mundo con orden, observamos un mundo con inteligencia, observamos un mundo moral y un mundo con propósito, diseñado con propósito. Hay una intención en el agente que causó el universo y esa la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos que concluir que fue una causa personal. En resumen, el universo tuvo un comienzo, fue causado y esa causa fue personal, y esa grande verdad es devastante para la embarcación de Darwin, porque precisamente lo que hizo famoso a Darwin es argumentar y dar un mecanismo que pudiese explicar los orígenes
sin necesidad de Dios, de ningún ser creador ni ningún agente. Y como hemos observado que el universo tuvo un comienzo y un ser personal fue el que lo causó, eso es devastante a la teoría de Darwin. La segunda verdad inmensa con la que tiene que confrontarse la evolución es la evidencia del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque la embarcación de Darwin siempre ha argumentado que todo lo podemos explicar por medio de tiempo, materia y casualidad. No necesitamos la guianza de un ser inteligente. Nada está diseñado. Todo es el producto del azar. Les quiero enseñar un video. Y este video está en inglés, es corto y yo se los voy a traducir en cuanto lo terminemos de poner, que explica lo que la teoría de Darwin afirma en sus explicaciones. Can we get volume, please? I'm going to run a video, I need volume. Un momentico mientras que hacemos estos ajustes. Bueno, este video prácticamente dice lo siguiente. El video dice que hace 14,000 millones de años, el hidrógeno, moléculas de hidrógeno, se convirtieron en montañas, en mariposas, en la música de Bach y en usted y yo. ¿Escucharon eso? Y esto es parte de un currículo que se usa en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Este currículo enseña que el gas hidrógeno, sin causa inteligente, se convirtió en montañas y mariposas, la música de Bach y usted y yo, lo cual no es cierto. Es absurdo que alguien crea esto y lo enseñe. Véalo. Over the course of 14 billion years, hydrogen gas transformed itself into mountains, butterflies, the music of Bach, and you and me. If we can leave the volume for the following videos, we'll just leave it set. Ahora, mire qué interesante lo que dice Dawkins en su libro El relojero ciego. Dice, la biología es el estudio de la complejidad de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñados con un propósito. Constantemente el campo de Darwin, cuando se confrontan con la evidencia obvia de diseño, no les queda otro recurso que apelar a que es solamente apariencia de diseño. Yo prefiero pensar mucho más prácticamente. Si tiene pelo y tiene dientes y colmillos, un hocico largo, menea la cola y se parece a un perro, lo más probable es que sea un perro. La evidencia de diseño es muy clara. Sin embargo, desde que son pequeños los niños, se les enseña que toda esta diversidad y todo este diseño viene de la nada. Les voy a enseñar otro video de parte de Animal Planet, donde también dice lo mismo. Escuche bien. To understand these facts, we've had to turn to science. Where did they come from? And how did they get so darned outrageous? Well, it all started with nothing. ¿De dónde comenzó todo? ¿Y cómo llegaron a ser tan tremendamente maravillosos estos animales? Bueno, todo comenzó de la nada. Dawkins dice más allá en el libro del relojero ciego, que hemos observado que los organismos vivientes son diseñados, dice él, con demasiada belleza para ser el producto de la casualidad. Sin embargo, cuando él explica esto, aparentemente es una concesión. Tiene que haber un diseñador. Pero eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo
y hay un video en inglés que no se los voy a pasar, donde él dice que el asunto es que en un salto de suerte no podemos explicar toda la diversidad que existe, sino que un poquito de suerte en una generación, acumulándolo con un poquitico de suerte en otra generación, y un poquitico de suerte en otra generación, eventualmente, así sucesivamente, se puede llegar de cualquier nivel de simplicidad a cualquier nivel de complejidad. Lo único que necesitamos es tiempo. Eso es lo que él dice. Y nada pudiera ser más extraño y más incierto que eso. Según él, somos diseñados por un relojero ciego. El relojero de la evolución es una fuerza ciega e impersonal. Él alude, si usted no entiende esta analogía del relojero, está aludiendo a un filósofo llamado Paley, que argumentaba que si ibas por la playa y te encontrabas un reloj en la arena, nadie iba a pensar que ese reloj fue el producto de la erosión y la arena y el viento y el agua, sino todo el mundo pensaría que por la complejidad del reloj tiene que haber un relojero. Y ese era el argumento de Paley. Entonces Dawkins dice que sí, hay un relojero, pero el relojero es ciego y no es personal. El relojero se llama selección natural, lo cual también es absurdo. Absurdo. Cuando entendemos la teoría de la evolución macro, entendemos y miramos esa teoría como una teoría de orígenes, entendemos que es imposible. Porque la suerte de la que él habla son mutuaciones benéficas a nivel genético. Pero para que haya una mutuación a nivel genético, tiene que existir la genética. Y no solo tiene que existir la genética, sino que tiene que existir la genética en un organismo capaz de reproducirse, para que ese error benéfico, esa mutuación benéfica, se la pueda pasar a la siguiente generación, y que después, más adelante, la siguiente generación tenga un poquito más de suerte, tenga otra mutación benéfica y se la pase a la próxima generación. Pero si estamos hablando de orígenes, ¿dónde está la genética? Si precisamente queremos saber de dónde vino el universo, y cuando nació el universo todavía no habían animales, no había vida con genética que pudiera mutuar. El diseño por medio de la naturaleza es contradictorio, porque la naturaleza es precisamente lo que está diseñado, y queremos saber de dónde procede. Hay unas charlas en inglés que se llaman TED Talks, y en estas charlas buscan expertos y dan cortas charlas, 10, 15, 20 minutos como mucho, sobre distintos temas, y son muy populares con los jóvenes. Hace poco un biólogo dio una charla tremendísima en TED Talk. Él no es cristiano, él no es ni siquiera teísta, no cree en Dios, pero dijo algo muy interesante, porque es un hombre muy inteligente. Es un neurocientífico, además de ser un biólogo y un ingeniero. Trabaja en la Universidad de Berkeley, en California, y en otras universidades. Y escucha lo que este hombre dice. Dice: cuando observo una humilde bacteria bajo el microscopio, me pregunto cómo funciona. Porque el reloj mecánico que es la vida no es como ningún reloj que jamás hayamos construido. Son engranajes y resortes biológicos, pero llenan cuartos y edificios y ciudades de un vasto paisaje microscópico que está repleto de actividad. En parte es extremadamente bien organizado, pero por otra parte la mera escala en todas estas cosas desconocidas y bien organizadas que suceden ahí me hacen sentir, dijo él, que he tropezado con un paisaje alternativo de tecnología que fue construido por un ingeniero 1.000.000 de veces más inteligente que yo. ¿Y sabe qué? Lleva la razón. Lleva la razón. El mundo biológico muestra un diseño espectacular de la mente de un ingeniero
1.000.000 de veces más inteligente que nosotros. Pero como este hombre no cree en Dios, él termina ofreciendo una alternativa como explicación y dice que quizás hay alguna raza de extraterrestres muy inteligentes en otro planeta que diseñaron la vida y la sembraron en esta tierra. Absurdo y sin evidencia, pero el punto no es ese. El punto es que tenemos un científico que te está diciendo que los procesos al azar, no guiados, aleatorios, sin un agente, no pueden explicar el diseño. Tiene que haber un diseñador. Eso es lo que están diciendo. Y la evidencia más persuasiva de que hay un diseñador la tenemos en la información. ¿De dónde viene la información? Si usted va a construir una casa, usted necesita un juego de planos de cómo construirla. Con tablas de puertas, tablas de ventanas, especificaciones de materiales, detalles de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es para construir una casa sencilla, simple. Ahora, ¿de dónde viene esa información? Todo el mundo sabe que la información solamente puede proceder de mentes inteligentes. Por tanto, entre más complejo y más sofisticado sea la información, mayor es la inteligencia de la gente que la causó. Existe otro juego de planos, mis hermanos, maravillosamente diseñado y repleto de información que está colocado dentro de nuestro cuerpo. Maravilloso. La información que encontramos en estos planos contiene información detallada, instrucciones de construcción, especificaciones de materiales, cálculos ingenieros, etcétera, etcétera. Les quiero enseñar un video maravilloso que nos da una idea de lo que acontece dentro de la célula con la información del ADN. Escuche bien este video en español. Pero en otro universo, mucho más cercano a nosotros, los científicos han descubierto una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. El ADN posee una estructura ideal para ser soporte de información. En las A's, T's, C's y G's, las bases de la doble hélice del ADN, hay capacidad para almacenar una prodigiosa cantidad de información. De hecho, no hay entidad en todo el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las zonas de codificación de la molécula del ADN muestra que sus caracteres químicos tienen un orden específico que les permite comunicar instrucciones o información detalladas, muy parecido a letras en una frase o a dígitos binarios en un código de computadora. Bill Gates dijo que el ADN es como un programa de computadora, pero más complejo que cualquiera que hayamos podido desarrollar. Y si lo pensamos siquiera por un minuto, resulta una observación de lo más sugerente. Porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento, ni la erosión, ni generadores de números aleatorios para crear su software. Él emplea ingenieros inteligentes, ingenieros de sistemas computacionales. Así, todo lo que sabemos en nuestra experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. Pero ¿qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo? Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? ¿De dónde procede esta información? Esa es la pregunta. El ADN es un abecedario específico, como usted lo vio ahí, arreglado en un orden específico, con sintaxis específica, para proveer información específica que se encuentra en cada una de nuestras células. Un complemento de ADN humano tiene más de 3.000 millones de caracteres individuales, ordenados en una forma que comunican instrucciones detalladas. Consiste de volúmenes de información increíblemente significante y útil. Mire, y lo más precioso de esto es que un manual de instrucciones como es el ADN para crear la vida, no la puede crear si no se fabrica. Usted puede tener un libro de cómo fabricar un escritorio, pero ese libro no va a fabricar el escritorio. De igual manera, el ADN tiene las instrucciones para construir la vida. Pero Dios ha puesto ese ADN en el núcleo de una célula y en esa célula le ha dado los empleados, las fábricas y los recursos para tomar esa información, leerla, procesarla y fabricar con ella.
algo increíblemente maravilloso. Vea este próximo corto video para que usted vea lo que es una fábrica microscópica. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. La verdad con la que la embarcación de Darwin tropieza y de la cual no se puede recuperar es la evidencia de diseño inteligente. Pues si hay un diseñador inteligente, entonces no es un proceso aleatorio. Si hay un diseñador inteligente, entonces no es el producto del azar. No necesitamos las casualidades ni la suerte, sino que es diseñado con un propósito. La tercera verdad que causa tanto estrago en la embarcación de Darwin es la evidencia de arquitectura global. ¿Por qué? Porque la embarcación de Darwin navega bajo los principios de que los procesos naturales pueden explicarlo todo. Entonces, cuando hablamos de
un ajuste fino en a nivel global, pues entonces la única explicación que ellos pueden postular es un multiverso. El multiverso es la idea de que existen múltiples universos, millones y millones de universos, y por lo tanto en alguno de ellos tiene que las químicas corresponder y las medidas y las leyes corresponder para poder tener vida en ese planeta. ¿Cuál es esa evidencia de una arquitectura global? Una evidencia de que demuestra que todo fue diseñado con un propósito específico. Primero, hay 29 parámetros afinados en el universo. 29 parámetros como las constantes en las ecuaciones de la gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares débiles y fuertes, también la proporción de protones a la masa de los electrones, etc. Si de estos 29 parámetros, alguno de ellos se descalibra o se ajusta con un mínimo de cambio, ya no puede haber vida en esta tierra. Todos tienen que coincidir a una precisión casi infinita para que haya vida en la tierra. Y esos no son los únicos parámetros. Hay 51 parámetros afinados a nuestra galaxia, al sistema solar y al planeta. La distancia del Sol, el tamaño y la temperatura y el tipo de Sol que tenemos. El tamaño, la inclinación del eje, la velocidad de rotación, la Luna, la composición de la Tierra, la estabilidad de Júpiter, Saturno. Todas estas medidas tienen que estar balanceadas precisamente para que pueda haber vida en esta Tierra. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que todos estos números tienen que ser tan, pero tan precisos, si no, no hay vida en esta tierra? Es difícil, por no decir imposible, de calcular las probabilidades de algunos de estos parámetros, pero algunos han intentado hacer ese cálculo y sacan números tan altos como 10 al menos 53. Es una probabilidad casi imposible de que pudiera suceder por casualidad. Tenemos un testigo hostil, Michael Shermer. Él es el editor de la revista Skeptic y sin embargo a veces es ateo, otras veces es agnóstico, es hostil contra el cristianismo, contra la Biblia, contra el creacionismo, y sin embargo él afirma que este argumento realmente es fuerte. Si él fuera uno de nosotros, él usaría este argumento. Mire cómo lo dice él en sus propias palabras. The fine-tuned nature of the cosmos, it's the only argument that's worth making if you're a theist, in my opinion, the only one. Because it is pretty peculiar that the laws of nature are constructed in such a way, not just that you and I could be here, but that any life could be here, that there even be atoms, therefore there could be planets and stars and so on. Okay, well that's a legitimate mystery. Esa verdad de la evidencia de arquitectura global es devastante. Vamos a mirar el último de los grandes icebergos con los que choca la embarcación, la evidencia de ingeniería biológica. ¿Por qué? Porque la embarcación de Darwin habla de procesos naturales no guiados. Y de nuevo, aquí tenemos una línea de evidencia que va contraria a la embarcación y a sus premisas. Quiero mostrarle un video del Museo Smithsonian que habla de la evolución de la ballena. Por decir la evolución de algún animal, para que usted vea si esto es realmente lo que sucedió. Escuche bien y vea lo que sucede. Hay un animal terrestre tipo lobo, cuyos ancestros parece que favorecían la comida del mar. Poco a poco perdió el pelo, creó la capacidad de vivir en el agua y con el tiempo se transformó en una ballena. Y nosotros somos los que se nos acusa de creer fábulas y cuentos. ¿Usted cree que un lobo, un animal terrestre, se va a devolver al mar y se va a convertir en una ballena? ¿En serio? ¿Alguien puede con cara seria afirmar esto? Los científicos que han investigado específicamente este campo de evolución
han quedado muy frustrados. Porque los cambios que tienen que suceder para que esto suceda son pero tan grandes que son imposibles. Empezando que tienen que ser cambios que ocurren en combinación con otros cambios, porque si no, nada puede suceder. Para empezar, el sistema respiratorio tiene que ser remodelado. El cráneo y los músculos para mover las fosas nasales para encima de la cabeza, del frente donde la tiene el lobo, arriba la cabeza. Y tiene que ser en combinación, no solamente los huesos tienen que cambiar, sino los músculos, los nervios, el tejido, la piel, todo tiene que cambiar. Estamos hablando de cientos de mutaciones al mismo tiempo, coordinadas para ese único cambio. Arriba de eso tienen que haber cambios en lo que es la locomoción, las estructuras de locomoción, la conversión de las patas delanteras en aletas y la desaparición de las patas traseras. Otro hecho milagroso. El sistema musculoesqueletal también tiene que ser reconstruido para incluir una rótula que le permita a la ballena mover la cola verticalmente. Tiene que haber un cambio en la dentadura. La transformación de unos pocos dientes y colmillos en el lobo tiene que convertirse en cientos de placas revestidas de fibras en forma de cepillos, que es lo que tiene la ballena. En cuanto al sistema urinario, tiene que ser reorganizado el tejido de los riñones para acomodar el consumo del agua salada. El sistema cardiopulmonar también tiene que cambiar, porque los pulmones tienen que ser engrandecidos enormemente y renovado su diseño para soportar la presión intensa de las aguas profundas en las que nadan las ballenas. La termorregulación tiene que ser también ajustada. Se le tiene que añadir al animal una capa de grasa para insularle en las aguas frías. Tiene que también sus órganos de sentido tienen que ser también ajustados. La modificación de los oídos, los ojos y piel para funcionar eficazmente en un medio ambiente acuático. Si usted empieza a sumar todas las mutaciones que tienen que acontecer en combinación, se va a dar cuenta que no es cuestión de tiempo. Algunos evolucionistas han calculado que si todo esto fuese a suceder al azar, con un poquitico de suerte en una generación y un poquitico de suerte en otra generación, para sumar la cantidad de mutaciones que producirían una ballena por este medio, tomaría más tiempo de lo que tenemos en la escala evolutiva. Es más, tomaría todo el tiempo que tenemos en la escala evolutiva y no alcanzaría los 14,000 millones de años que se supone que tiene la Tierra. No es suficiente para que la evolución de la ballena se lleve a cabo. Y eso es un solo animal. Eso es un grave problema para el darwinismo. Eso es una verdad devastante. No podemos entrar en más detalles en esta charla, pero le puedo dar algunos temas adicionales, otros icebergos que usted puede investigar, que son devastantes. Por ejemplo, el tejido sanguíneo en fósiles de dinosaurios. Tejido suave, orgánico, se ha encontrado en huesos y restos de dinosaurios. Esto es un grave problema para el darwinismo, porque se supone que los dinosaurios están extintos hace 65 millones de años. ¿Cómo es posible que hoy estemos encontrando huesos que todavía tengan tejido sanguíneo? Cuando ese material orgánico sabemos bien que se destruye a sí mismo, se desvanece y desaparece en como mucho 50,000 años. Quiere decir que hay un problema serio con la escala de tiempo del darwinismo y que quizás los dinosaurios y los seres humanos existieron juntos en una historia mucho más reciente que lo que aparenta. También puede investigar el proceso por el cual, que se llama ENCODE, que es una investigación que han hecho
donde han descubierto que hasta el 80% del ADN ya saben cuál es su función. Eso es importante porque hasta hace poco se decía que solamente el 2% del ADN, el que era funcional para la síntesis de proteína, era útil. El resto se consideraba ADN basura, como restos y sobrantes y retazos de todo el proceso evolutivo. Pero un grupo de más de 400 científicos de distintas universidades del mundo, las más prestigiosas, han estado investigando hace unos cuantos años, tratando de buscar si hay un uso funcional para todo el genoma. Y han encontrado ya, después de 2 etapas de esta investigación, que ya el 80% del ADN ya saben cuál es su función, no es basura. Y estos científicos están muy optimistas de que en la tercera etapa encontrarán el uso del restante, del 20% restante. Entonces, eso es un campo de investigación que está devastando la teoría darwiniana, removiéndole uno de sus grandes pilares. Puede también investigar la entropía genética. Nuestros genes se están deteriorando a una velocidad constante. Sabemos que estamos deteriorándonos. Si la evolución fuera cierta, deberíamos de estar mejorándonos, no deteriorándonos. Investigue la entropía genética. Investigue también la complejidad irreducible. Darwin dijo que si se encontraba algún mecanismo en el cuerpo humano o en la vida que no se pudiera explicar por cambios graduales, cumulativos a través de largos periodos de tiempo, la teoría de él se desmoronaría. Bueno, hoy la lista es de este tamaño, de ejemplos, de mecanismos que son de una complejidad irreducible, que no caen dentro de los parámetros del darwinismo. Por eso con mucha confianza les puedo decir que el barco se está hundiendo. El barco se está hundiendo. Estamos viviendo en tiempos donde la ciencia cada día confirma y afirma y señala muy claramente al Dios creador del universo. Y aunque lo nieguen hasta que el barco se hunda y rehúsen abandonar el barco, si Cristo demora en venir, las futuras generaciones mirarán este tiempo y dirán: ¿cómo es posible que tantos hombres tan eminentes creyeron semejante fábula y mito? ¿Cómo es posible? Quiero terminar mostrándole una entrevista que se publicó en los Estados Unidos en el año 2000, en febrero del 2000. Esta entrevista fue de un biólogo molecular trabajando en identificar controles genéticos de las distintas enfermedades. Fue entrevistado por George Kaler del periódico The Ledger en Lynchburg, Virginia. Y el artículo se titula El biólogo. Fue publicado el 17 de febrero del 2000. Escuche bien lo que pasó en esa entrevista. Yo creo que vamos a poder entender por qué tanta gente rehúsa bajarse de la embarcación, a pesar de que se está hundiendo. Comienza George preguntándole al biólogo: ¿crees que la información genética evolucionó? A lo que responde el biólogo: Jorge, nadie que yo conozca en mi profesión cree que en la evolución o que evolucionó. Es el producto de un ingeniero, genio más allá de genio, y semejante información no pudo haber sido escrita de ninguna otra forma. El papel y la tinta no escriben el libro. Sabiendo lo que sabemos, es ridículo pensar lo contrario. Tremenda respuesta. ¿Usted escuchó lo que dijo? Dice que en el campo de la genética todos saben que el código del ADN es el producto de una mente supremamente inteligente, de una mente de un genio. Pero no lo dicen. Le pregunta George: ¿has dicho esto alguna vez en público o en algunos de tus escritos? A lo que responde él: no, simplemente digo que evolucionó. Para ser un biólogo molecular requiere que uno mantenga 2 locuras al mismo tiempo. La primera locura es creer en la evolución, cuando puedes ver la verdad con tus propios ojos. Y la segunda mentira y locura es decir que uno no cree en la evolución. Si digo eso, todo trabajo gubernamental, los fondos para investigación, escritos, cátedras en las grandes universidades, todo cesaría.
Me quedaría sin trabajo o relegado a los márgenes donde no pudiese ganarme la vida. El periodista le responde, le dice, me duele decírtelo, pero me parece esto intelectualmente deshonesto. A lo que responde el biólogo, Jorge, el trabajo que yo hago en la investigación genética es honorable. Encontraremos la cura de muchos de las peores enfermedades que afectan a la humanidad. Pero mientras tanto, tenemos que vivir con el elefante en la sala. George le pregunta, ¿qué elefante? A lo que responde el biólogo, una creación diseñada. Es como un elefante en la sala. Se mueve, ocupa un enorme espacio, hace bulla, tropieza con nosotros, tumba las cosas, come toneladas de paja y huele como un elefante. Pero tenemos que jurar que no está ahí. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que vivamos en un mundo en que la verdad no se puede proclamar! Y créanme que si estos biólogos hablan y si estos genéticos dicen que creen en un diseñador inteligente o un Dios creador como explicación para lo que ellos investigan, pierden su trabajo, pierden los fondos, les cierran todas las puertas y se quedan en la calle. No se permite que nadie vaya en contra del Titanic, porque acuérdese que el Titanic no se puede hundir, excepto que se está hundiendo. Termino diciéndole que hoy día es un buen tiempo para que nosotros afirmemos lo que nosotros creemos. Porque la evidencia racional y científica apoya que hay un Dios creador que hizo todo como Él dijo que lo hizo en Génesis. Por favor, conéctese con nosotros. En Razones para la Esperanza, Reasons for Hope, queremos equiparle. Queremos equipar al cuerpo de Cristo con las respuestas que necesita para poder responder a las grandes inquietudes y preguntas, incógnitas y retos que el cristianismo enfrenta. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:15 que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que, mi amado hermano, amigo, hay que prepararse para responder y presentar esa defensa. Conéctese con nosotros por cualquiera de estos medios y con mucho gusto le ayudaremos a equiparse usted, sus hermanos, amigos, su iglesia y todos aquellos que esté a su alcance. Que Dios los bendiga en este día.